Hola, estamos de vuelta aquí en tu programa de Conócete y pues bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. El impacto de las palabras y cómo cambia nuestro cerebro, Dani. Así es, porque pensamos muchas veces que las palabras pues se las lleva el viento y la verdad es que a veces tienen mayor impacto en la vida de una persona. Entonces, sí te queda y te genera algo ahí en tu cerebro. Entonces, es bien importante que pensemos antes de hablar, como primer paso. En medio de todas las discusiones que tenemos a lo largo del día, sea con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, pues a veces es normal que nos alteremos y que en algún momento queramos reventar y decir todo lo primero que se nos viene a la cabeza, pero es por el mismo calor de la discusión y no es realmente algo que sientes. Pero cuando ya lo dices, a veces somos muy hirientes y podemos ser muy crueles, pero eso es lo que se le queda a la persona y es lo que registra ya la persona. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estuve trabajando con niños, nos decían, el simple hecho de poner la mano así y hacerle a un niño esta señal, pues ya le traía un impacto de rechazo. Entonces, si la señal con una mano de detente ya le impactaba profundamente, imagínate una palabra en la cual a veces somos muy groseros y le decimos, eres un burro, eres un necio. Y cuando estás con una persona, con una pareja, por ejemplo, y dices, es que eres un tonto y se lo repites todos los días, su cerebro lo que va a hacer es que se la va a creer. Y entonces va a empezar a actuar como lo que tú dices. ¿Por qué? Porque en algún momento también su cerebro se está configurando es que esa es la visión que tiene de mí. No distingue si es buena o mala. Esa es la visión que tiene y ese es el papel que empiezan a tomar. Así es, Dani, es bien importante el cómo decimos incluso las cosas. No es lo que se dice, Exacto. sino el cómo se dice. Uh No se -huh. trata de reprimir los sentimientos ni de dejar de expresar las opiniones. Todo se puede decir bajo los términos de tener un respeto en base a lo que es la otra persona, que lo mencionabas hace un momento, de que sepamos que no somos no estamos ya terminados y que estamos en proceso también de aprendizaje. El cómo utilizamos las palabras, el tono de voz, los gestos que acompañan lo que decimos, es bien importante el estar dispuestos a nosotros cacharnos el cómo mencionamos las cosas o cómo lo decimos para saber que no estamos afectando a la otra persona. Exactamente. El otro punto que les queremos hablar son las tácticas para evitar ofender con las palabras. Y es que sí, yo entiendo, todos nos enojamos, todos hemos llegado a ese punto en el que quieres decirle hasta de lo que se va a morir a la otra persona. Pero muchas veces, y pasa mucho entre los amigos y en las parejas, sabemos secretos, cosas que le duelen, y entonces utilizamos esa táctica para atacar. Y eso es lo que conocemos como golpe bajo. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque no nada más es lo que estás diciendo, sino estás rompiendo una confianza de algo que a lo mejor solamente tú sabías. Entonces, cuando tú vas a discutir con alguien o quieres decir algo, yo lo que siempre recomiendo es, si no puedes pensar antes de decirlo, espérate unos 3 días para decirlo. Si todavía tienes ese enojo, no lo digas. Lo mejor es decir las cosas cuando no estés enojado. Evitar esa seducción de decir las cosas y decir, aquí es donde te voy a dar, porque muchas veces se convierte en una lucha de poder y ahí es Es, donde ya se convierte en algo bastante oscuro. así es. Y también estar dispuestos a escuchar lo que le estamos diciendo a los demás. Y también estar dispuestos a decírnoslo a nosotros mismos primero para saber cómo es que nos Exacto. sentiríamos si decimos eso, para que pudiéramos entender cómo se va a sentir la otra persona en el momento en el que se lo digamos. Entonces, ahí entra mucho el dicho de la abuelita de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. O sea, no digas lo que no te gustaría, incluso que te dijeran a ti, o que a veces tú mismo te dices, porque sí es bien cierto que todo lo que nosotros nos decimos genera una agresión en nosotros mismos y mucho más, ya estamos acostumbrados y entonces lo decimos a las demás personas de una manera habitual y también estamos lastimando a las otras personas. ¿Y sabes dónde lo vemos mucho también, Carla? En las relaciones. A veces crecemos en ambientes que a lo mejor fueron un poco violentos y ya con mi pareja repito esos mismos patrones y entonces ya a mi novia, a mi novio le digo, eres esto, aunque lo diga jugando, hay una implicación. Entonces, ese es el verdadero poder de las palabras, que como puedes decir cosas negativas y entonces se va quedando en ese inconsciente
en donde la persona pues también, tu pareja va a decir, esa es la visión que tienes tú de mí, aunque no sea, aunque digas, es que fue sin querer, no, a veces no medimos lo que decimos y las palabras de verdad tienen un impacto. Recuerden ahorita cuál ha sido uno de los momentos más duros, más tristes, en donde les han dicho algo que realmente les lastime. Eso es el inconsciente que se quedó de ese hecho, de esas palabras. Y pocas veces, si no es que casi nunca, se puede reparar lo que se hizo con alguna palabra, ¿no? Exacto, y acabas de mencionar algo bien importante, las emociones. Y es que las emociones se pueden manejar. En realidad la mente en este caso no es la que manda. Así que en el momento en el que dejamos salir nuestras emociones junto con las palabras, lastimamos a las demás personas. Entonces yo creo que lo más importante es respirar profundo, generar conciencia de lo que vamos a decir y no hablar en el momento en el que estamos enojados, en el momento en el que estamos frustrados, en el momento en el que sentimos la emoción a tope, esperar que la emoción se baje un poco y ya después poder platicar con la persona. Así es bien interesante. Y otra es elimina la autocrítica. Así como también hay que medir lo que uno dice de la otra persona o hacia la otra persona, también tienes que observar cómo te estás hablando a ti. Por ejemplo, tiras un refresco, a todos nos pasa, y si lo primero que sale de tu boca es que eres un tonto, eres un esto, esa es la forma en la que te estás tratando. Tienes que tener un poquito de más de cariño hacia ti mismo y también decirte palabras un poco más amables. Es correcto, sí, porque las palabras tienen el poder de todo lo que decimos. O sea, es importante erradicar las palabras negativas y crearlas en pensamientos positivos que proporcionen, pues evidentemente, un estado de tranquilidad, un estado, en lugar de un estado de irritabilidad, y también ejercitar nuestra escucha, Dani, porque muchas veces Así es. ni siquiera estamos dispuestos a escuchar lo que nos va a decir nuestra pareja o nuestros papás o nuestros hijos y ya estamos reaccionando o contestando lo que suponemos que nos van a decir. Sí, y cerramos como este puente comunicativo, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos a escuchar. A veces no nos puede gustar lo que nos dicen, pero algo que yo siempre digo es, ok, tú escucha y de eso también tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Qué de lo que te están diciendo es cierto? Ahí no hay de que, ay, no, no es cierto. No, tienes que hacer ese ejercicio de honestidad y decir, bueno, sí, en esto tienen razón. Entonces, a veces, como decía ahorita Carla, eh, aparte de la autoescucha, tenemos que ser más empáticos y de saber cómo vamos a decir las cosas, cómo me hace sentir lo que yo digo en estos momentos, cómo le haría sentir a esa persona. Así es. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de las palabras positivas y de cómo las palabras positivas generan algo totalmente distinto en nuestro cuerpo, de cómo nos hacen más felices, de cómo es que incluso cambian todo nuestro cerebro y cómo se genera algo distinto químicamente en nosotros. Y es que realmente las palabras con una connotación positiva como la paz, como el amor, se procesan en ciertas áreas de los lóbulos frontales de nuestro cerebro. Y hay un experimento que reveló que las palabras con una importancia emocional positiva provocan una activación en la corteza prefrontal que involucra evidentemente a tomar decisiones de manera asertiva, a generar vínculos emocionales con las personas que queremos y también estar dispuestos a escuchar a los demás, o sea, estar dispuestos a generar esa paz, ese amor, esa felicidad, tanto con nosotros mismos porque se está generando en nuestro cerebro, como con las personas que están en nuestro entorno. Así es. Y fíjate que hablando de este poder de las palabras, me acuerdo mucho de este japonés Masaru Somoto en su libro Los mensajes del agua. Ahí puso diferentes vasos con agua y revisó estas partículas. Entonces, de repente, a un vaso de agua, una gota de agua le decía palabras como amor, paz, y el cristal, la molécula del agua se veía perfectamente, pero decía cosas, incluso le puso un discurso de Hitler y la partícula del agua completamente deshecha. Entonces, aquí está más que comprobado de este poder de palabras en el cual, pues también las palabras positivas pueden determinar nuestro día. Lo vemos también con los mercadólogos, ¿no? Los mercadólogos fueron los primeros que pusieron esta parte hoy en día del storytelling, que nos lo piden mucho también en los trabajos, que es lo que hacemos en una entrevista de trabajo, ¿no? Véndete bien.
pues son palabras que están resaltando de alguna manera también tu presencia, tu poder y lo que tú puedes crear. Entonces, la importancia de que nosotros empecemos a hablar no nada más palabras positivas porque sí y estar como del lado hippie, sino porque van determinando nuestra realidad. Por eso es bien importante que en la mañana determinemos qué palabras son las que vamos a utilizar, revisemos cuál es nuestro sentir, cuál es nuestro estado de ánimo, porque va a ser ahí lo que va a determinar lo largo de nuestro día. Sí, y es que una sola palabra, Dani, una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión de los genes que regulan nuestro estrés, nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestro estado de salud. O sea, es importante que cuando también bajamos nuestro sistema emocional, también se autodeprime nuestro sistema inmunológico. Y es que es bien importante que sepamos esto hoy en día, porque si queremos estar sanos, también es parte de tener estos pensamientos positivos que nos lleven a crear. Se hizo un estudio también de un grupo de participantes que llevaban un diario durante 6 meses y se apreció que durante esos 6 meses las personas que estaban felices, las personas que estaban tranquilos, en paz, que tenían un buen día, eran los que se atrevían a escribir. Las personas que estaban tristes, deprimidos, enojados, eran los que no escribían absolutamente nada. Y es que sí, una sola palabra puede cambiar por completo tu día, incluso a nivel de salud, como se los mencionaba hace un momento, eh, genera un impacto en tu cuerpo, genera un impacto en tu estado, que ni, tu estado inmunológico que ni siquiera podemos notar, pero que sí genera un impacto. Así es. Fíjate que en medicina alternativa te dicen que están los mantras, las oraciones, los rezos, todo tiene ese poder, por eso están los mantras, los cánticos, los rezos, porque de alguna manera están afectando también las moléculas de tu cuerpo y como bien dices ahorita, esto sería bien importante porque lo que necesitamos ahorita es reforzar nuestro sistema inmune. Ahora, sí es bien cierto que el mencionar las palabras de enfermedad, de muerte, nos llevan a tener miedo. ¿Y qué es lo que estamos escuchando ahorita todo el tiempo? Esas palabras. La palabra de Sí, enfermedad, la palabra de muerte, es lo que estamos escuchando en redes sociales, en los noticieros, es lo que estamos vivenciando ahorita. Entonces, si nosotros le damos el poder por completo a esas dos palabras, vamos a tener miedo todo el tiempo. Pero si sin embargo nos enfocamos en mantenernos conectados con nuestra familia, en generar estos pensamientos positivos con nosotros mismos, en arreglarnos aunque estés en tu propia casa, en meditar como lo acabas de mencionar, entonces vamos a contrarrestar estas palabras, no porque no existan, claro que las vamos a escuchar y claro que nos va a generar miedo, pero no le estás dando todo el poder a esas palabras que te generan miedo a las palabras positivas que puedes crear en tu día. exactamente. Es realmente importante que midamos este impacto que tienen las palabras con todo lo que estamos viendo ahorita y que, no sé, se me ocurre que pensamos en algún momento en el que hemos dicho algo, va a pasar esto y pasa. ¿Por qué? Porque nosotros lo atrajimos con nuestras propias palabras y lo que decimos incluso en la mañana, ¿no? Te levantas de malas, te levantas con un estado de ánimo que no es el mejor y así es a lo largo del día, ¿no? Así es, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te despegues de tu programa de Conócete, compártenos qué es lo que tú piensas, cuáles son tus palabras positivas, qué es lo que has estado tú creando y qué te parece este tema, o sea, realmente cómo lo puedes llevar tú a cabo en tu día a día. Así que no te despegues de tu programa de Conócete.